Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaré contigo sobre el silencio. Y paradójicamente hay mucho que decir sobre el silencio, porque es un aspecto muy importante en nuestras vidas. ¿Qué es lo que vamos a entender por silencio? Generalmente vamos a encontrarlo en dos formas. Puede el silencio entenderse como la ausencia de sonidos externos. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay ruidos, pues que una lavadora, coches, impresoras, computadoras, teclados o cualquier ruido que se nos ocurra externo a nosotros. Cuando hay una ausencia de sonidos, ahí estamos hablando de silencio, pero también se puede entender como la abstención de hablar, y es en este concepto en el que me voy a centrar. ¿Cómo vamos a entender el abstenernos de hablar? Es porque estamos haciendo una pausa reflexiva. Y con esta pausa lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar el tiempo y nos vamos a permitir pensar. Si yo paro y dejo de hablar, puedo pensar mejor, puedo pensar con más claridad y también me permite escuchar a los demás. Entender qué me están queriendo decir, por qué me lo están diciendo y qué otra información me están queriendo dar con su gesto, con su movimiento del cuerpo. Puedo entender mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues mantener un poco a raya el tren de pensamientos. ¿Por qué? Porque necesitamos unos instantes o un minuto, lo que vayamos necesitando, de dejar de hablar, ¿sí? ¿Para qué? Pues como les decía, para tener muy claro qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos sintiendo. Porque en muchas ocasiones es necesario darnos este tiempo, darnos este espacio para explorar nuestras ideas y nuestras emociones. Es decir, ¿qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero hay que parar un momento para poder pensar. No hablo de un silencio radical, ni hacerle la ley del hielo a alguien o no de volver a hablar con alguien. Más bien hablo de momentos saludables de silencio. Por ejemplo, cuando una persona está en un conflicto con otra, por supuesto que sabemos que es necesario que hablen, pero también es muy importante que antes de que hablen, se detengan, estén un momento en silencio y razonen lo que van a decir antes de hablar. ¿Ok? ¿Esto qué hace? Que podemos utilizar el silencio como una herramienta en la gestión de nuestros conflictos que nos va a ayudar en varios aspectos que les mencionaré. Por ejemplo, el tener un momento de silencio nos puede ayudar a sentir paz. ¿Por qué? Porque simplemente podemos respirar, podemos calmarnos. También te puede ayudar a la introspección, es decir, que puedas ver hacia adentro de ti e intentar buscar algo en ti, un pensamiento, una idea, una emoción, un dolor, un sufrimiento que te permita entenderte. También ayuda a entender al otro, como les decía, con la escucha activa. Si dejo de hablar, puedo entender qué me están diciendo. Puede ayudar a relajarnos. ¿Por qué? Porque es como si la comunicación fuera como muy rápida, muy acelerada, y permite parar, ¿no? Te ayuda a ser creativo. ¿Por qué? Porque cuando solo estás pensando y estás muy metido en tu tren de pensamientos, resulta que no te das el tiempo para imaginar, no te das el tiempo para crear, para proyectar, para tener proyectos, y entonces cuando te das unos instantes puedes tener ideas y poderlas decir, poder crear algo nuevo. El tener un poco de silencio también te aleja del caos y del exceso de información. A veces, en lugar de descansar, agarramos el teléfono y nos llenamos de más información. Vemos noticias más. Y cuando apenas vamos acá a descansar, ahora la televisión, ¿no? Entonces, mantenerte en silencio te puede ayudar a alejarte de ese exceso. Podemos cuidar mejor nuestra energía. ¿Por qué? Porque si yo me siento como muy acelerado en una conversación y sigo hablando, no me doy el tiempo a frenar mi energía, a bajarla
y a poder entonces administrar mejor la fuerza o esta energía con la que estamos hablando, manejar qué tanta intensidad pongo en mi habla. También hay que entender que el silencio es un estado natural. Si bien hablar es parte de nuestra socialización, también mantenernos en silencio es parte de nosotros mismos, no es algo anormal, es muy normal para los seres humanos. Como decía, nos ayuda a pensar antes de hablar. Evita que digamos algo que no deberíamos de decir y por lo tanto ya nos quitaríamos un montón de problemas de encima. Permite verte a ti mismo, verte como un espejo y poderte reconocer, porque cuando haces esta introspección que decíamos hace un momento, puedes verte y puedes saber quién eres y tomar decisiones en base a ti mismo. Por eso es como un espejo. Te ayuda a bajar la tensión, porque si tú ya te sientes muy intenso, con mucha tensión con alguien, parar un momento de hablar te puede ayudar a que manejes mejor esta tensión. También a que no caigas en provocación, porque alguien te puede decir algo que te haga sentir como que te provoca el enojo o te provoca seguir contestando, y esto te puede llevar, por ejemplo, a una escalada de violencia. Te puede llegar a contestar algo más alto, cuando en realidad si te detienes puedes calmarte y puedes decir, bueno, voy a contestar de esta manera, más prudente, más tolerante. También puede ayudarte a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque te da un espacio para que puedas considerar cosas que quizá no habías pensado. Es decir, si tomas una decisión inmediatamente, a lo mejor tomas 3 cosas en cuenta, pero si te frenas un momento puedes agregar otras 2 cosas importantes en la toma de decisión y te puede ayudar. También puedes estar sin juzgar y sin criticar. ¿Por qué? Porque bajas la intensidad de tus emociones y tu percepción de tus debilidades. Por lo tanto, dejas de proyectarlas en otros, parando entonces el remolino del drama de la vida. Es decir, esta sensación de que siempre está pasando algo va a suceder, algo no. Este drama del día también lo bajas, te vuelves más objetivo. Por lo tanto, puedes regular mejor tus emociones y no poner tanta tensión en tu ego. Sin embargo, aún viendo todas estas ventajas, ¿qué nos queda? Podemos decir, bueno, ok, pero ¿cómo me vuelvo más silencioso? ¿Cómo logro hacerlo? Pues lo primero es dejar de hablar. Para por un momento de hablar. Y cuando haces esto ya hiciste la primera parte. La segunda parte viene siendo qué haces después de parar. Y aquí, pues lo primero es no tengas excesos de pensamiento, ¿sí? Sí se trata de que pienses, pero tampoco que lo hagas en exceso. Solo es un instante, solo el parar te lleva a entender lo que estás viviendo. Te ayuda a ser humilde en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque te das cuenta que quizá no siempre tienes la razón, te das cuenta de cosas que ibas a decir que no eran y te hace como bajarle un poquito a la intensidad con la que ibas a hablar. También recuerda que tu mente cree que lo que piensas es lo que estás imaginando es real. Por lo tanto, si estás imaginando un miedo o estás imaginando un coraje, es que si hubiera venido y lo hubiera dicho, y si estás en el hubiera, te estás creando como si fuera verdad un problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vente al presente, vente al aquí, vente a la hora, ¿sí? Regresa, es decir, en lugar de que estés pensando es que si hubiera ido, es que sí y tal, di bueno, hoy aquí yo qué sí puedo hacer, ¿no? Y al volver a la hora, esto también te va a calmar. Otra cosa que puedes hacer es usar las mejores palabras que puedas para hablar. ¿Por qué? Porque hay que hablar cosas buenas, hay que hablar cosas verdaderas, hay que hablar cosas útiles, que tus palabras ayuden, sanen, construyen. ¿Por qué? Porque tienes todo el potencial y toda la posibilidad de que tu voz sea usada para cosas positivas para ti y para los demás. Puedes usar tu voz para amar, para consolar, pero también, por ejemplo, para dirigir grupos de trabajo, con un trato digno a las personas. Con tu voz puedes hacer muchas cosas. Hay que usar el silencio a nuestro favor y también a favor de los demás.
podemos usarlo como una herramienta de comunicación, usándolo de forma coherente, sin exagerar y sin dramas. Es decir, no voy a usar el silencio diciéndole a alguien, a ver, espérame 5 minutos, voy a pensar, no quiero hablarte y cuando esté lista te hablo. Pues no funciona así, ¿sí? El silencio es solo, no hables, solo para. Y no importa si hay un silencio incómodo, solo para un momento, piensa, razona y luego puedes continuar, ¿sí? Sin drama, sin hacer tú mismo más ruido, tú misma más ruido en tu propia vida. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues lo ideal es que lleguemos a hacer del silencio o de estas pausas reflexivas un hábito en nuestras vidas, de tal forma que sepamos cuándo y cómo mantenernos callados cuando es necesario, sin sentirnos menos, sin sentir que están pasando por encima, sin drama. Simplemente es momento de no hablar, es momento de hablar. Si logramos hacer esto, puede bajar nuestros conflictos, tanto internos como externos, porque ya tenemos una herramienta para controlar emoción, para controlar lo que voy a decir, para bajar un poco la intensidad de mis emociones. Y es realmente bueno poder hacer estas pausas reflexivas. Bueno, pues los invito a que practiquemos esto, a que hagamos del silencio una herramienta más para gestionar nuestra vida y nuestros conflictos, y esto nos ayude a tener pues sociedades más pacíficas, a comunidades con mayor cultura de paz. Y bueno, les agradezco mucho que estén aquí, les agradezco que me escuchen. Si te gusta la página, dale like, comparte para que alguien más escuche esto. Y si tienes algún comentario, con mucho gusto, me encantará leerte, contestarte. Y bueno, nuevamente, gracias.